Continuando, hasta ahora tenemos ya los grids, nos faltarían los niveles. Le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer esto, ¿no? Entonces aquí ahora lo que tenemos que indicar son los niveles. Entonces tenemos, vamos a ponerle el end cap, que es donde inicia la pila, en este caso el 00, que es donde estaría el nivel primero, 3800, el segundo nivel, 7600, el tercer nivel y 11400 el último nivel, ¿no? Estos son los nombres de esto y como recordarán, debe de ir con, debe ir todo junto para que pueda ser considerado como un label, como un nombre. Entonces, en cap 01 entry level, espacio 02 floor, 03 floor y 04 roof. Listo. Vamos a modificarlo, vamos a decirle que sí. Listo. Y darle close. Es importante no darle en create, ¿no? Si le das en create, significa que estarías creando otro elemento adicional. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se crearon estos grids que tengo, no? En este caso nos faltan estos de acá. Estos los podemos obviar por un momento, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es irnos a View y vamos a utilizar una vista de 2 puntos y vamos a dar un punto inicial aquí y otro punto inicial aquí, ¿no? De esta manera ya tenemos una sección o un alzado y aquí nos está mostrando ya los niveles. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es darle clic afuera para poder seleccionar la vista y para poder generarla en este caso. Si se fijan, está en corchete, significa que es una vista temporal. Lo que no quiero es que sea una vista temporal, entonces le voy a poner sección para darle un nombre, plano y estándar. La visibilidad me agrada bastante, no está tan mal y en este caso le voy a dar modificar, aplicar y ok. Listo. De tal manera que si me voy a las vistas, ya tengo estos diferentes elementos.